El Vaticano se alinea al eje Rusia-China, Quo Vadis Petro. Poco a poco, el Vaticano abandona la defensa de Ucrania y hace guiños a Rusia y a China. El Vaticano quiere ser observador en el BRICS, el nuevo bloque económico que es contestatario a Occidente. Por otro lado, la Iglesia se abre a los homosexuales y a los trans, declaraciones muy cuestionables del Papa después de la Jornada Mundial de la Juventud. Y en Colombia, una nueva era de violencia es amenazada por Petro, si caso tal de que no aceptemos las reformas. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, donde usted encontrará siempre una opinión idónea desde el pensamiento católico. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, bienvenidos a 7 días en revista con las noticias más destacadas de la semana, y en esta ocasión queremos poner más la lupa a propósito del problema de la Iglesia, al problema del nuevo pontificado, el problema de la aparente renuncia al magisterio tradicional de la Iglesia. Da la impresión de que hay una velocidad mucho mayor sobre las reformas del Papa Francisco dentro de la Iglesia para cambiar y transformar a la Iglesia, adaptarla al mundo, cosa que nos preocupa mucho. El tema más importante es que el Vaticano se va alineando cada vez más al eje Rusia-China. Y el Vaticano va abandonando poco a poco a Ucrania y va comenzando a hacer guiños a Rusia. En Mongolia, el Santo Padre hace un llamado a los católicos chinos recomendándoles: sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Es decir, un acuerdo con el régimen comunista, es decir, sean comunistas y buenos cristianos, cosa que es imposible porque el comunismo niega los 10 mandamientos de la ley de Dios. No hay verdadera libertad de conciencia para un católico en un régimen comunista amoral y ateo. Sin embargo, es una manera de acercamiento del Papa. Y por parte del apoyo tácito del Papa a Rusia, en el 10º encuentro de la juventud católica Rusia, afirmó: no olviden el legado, sois herederos de la gran Rusia de los santos, de los reyes, la gran Rusia de Pedro el Grande, de Catalina II, del gran imperio ruso, culto, con tanta cultura, con tanta humanidad. No renuncies a ese legado, sois herederos de la gran madre Rusia. Adelante y gracias por tu forma de ser, rusa. Mientras tanto, Ucrania acusa al Papa de ser un propagandista de Rusia. Es decir, está habiendo un viraje, un cambio de la política del Vaticano, del Papa, a favor de Rusia en todo el conflicto Rusia-Ucrania. Mientras tanto, también el Papa pide participación en el BRICS. El BRICS es este nuevo grupo que se antepone como rival del grupo de los G20, de los grandes poderosos de Occidente, que quiere acabar con el papel moneda del dólar, y de esta manera el Papa se va alineando al eje Rusia-China, y de manera tal a que él, ya como observador de ese nuevo bloque, da la impresión de que es el nuevo mundo que se abre, que sería con un guiño hacia el comunismo, hacia el nuevo mundo occidental, que será también el mundo de la Agenda 2030. Y no para ahí, el Papa ya prepara la segunda parte de la encíclica Laudato Si. Es esta encíclica que el Papa hizo para elogiar la ecología, en la que daba mucho énfasis al problema del cuidado de la tierra, insinuando un cierto culto a la tierra, como lo fue en el sínodo de la Amazonía, en la que él
digamos, elogió y colocó en todas las iglesias más importantes de Roma y en las basílicas ídolos de la Pachamama. Es decir, es un culto a la tierra que es un culto panteístico. Esta nueva encíclica Laudato Si ciertamente vendrá con una radicalidad mayor en este sentido de darle más importancia al culto y al cuidado de la tierra. Es decir, el hombre ya no es el rey de la naturaleza, sino que tiene que estar al servicio de la naturaleza. Todo esto es muy grave porque él lo hace en el marco de que está habiendo una verdadera evolución en el pensamiento de la iglesia. Esa historia de una evolución da la impresión de una ruptura clara al magisterio tradicional de la iglesia, la idea de que no existe una doctrina perenne, sino que la fe y la moral van cambiando, van evolucionando a cada momento, y que la nueva símbolo, el nuevo signo sería la Pachamama. El Papa, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, se reunió con los jesuitas en Portugal, ¿cierto? Y ahí declaró que a él no le gusta mucho que se ponga la lupa en la sexualidad, en la sexualización del mundo, en los pecados de la carne, que a él no le preocupa la sexualización del mundo, que a él lo que le preocupa son los pecados sociales. Esto es muy grave, porque él dice, todos estamos llamados a vivir en la iglesia, incluso los homosexuales, de manera tal que hay que hacer una metodología pastoral para atraerlos a ellos, etc. El Papa también cuenta en una audiencia general con una monja de Charles Foucault, la hermana Genevieve, que tiene 80 años y que ella es capellana del Circo de Roma, que van siempre itinerando porque son nómades, y ellos tienen pues como un vagón donde ellas viven, todo ordenado, pero ella tiene un grupo de personas trans y la lleva a las audiencias del Papa, y el Papa lo recibe, y que ellos se conmueven porque el Papa lo recibe. Pero entonces atraer a los pecadores para la castidad está bien, pero atraerlos para dejarlos en el pecado, ojo, ahí entra un punto que creo que la metodología pastoral está escondiendo algo que es necesario que sea esclarecido. No le teme a la sociedad sexualizada, es decir, al pecado. Los grandes enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. No le teme a eso. Es una cosa muy preocupante. En todo caso, todo esto significa que la iglesia se está inclinando cada vez más a aceptar y a promover la homosexualidad o los trans dentro de la iglesia, como parte de la iglesia, como que si no fuera, digamos, nada malo, sin necesidad de una conversión, porque aquí no se habla propiamente de una conversión. Por otro lado, también quisiera hablar sobre el problema del sínodo. El Papa a los jesuitas en la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal también habla del sínodo, elogia el sínodo y dice que eso no fue invención suya, que ya el sínodo era una tradición de la iglesia, que Pablo VI resucitó, pero que en esa época posconciliar todavía era muy manipulada, según él, porque decían saque esto, ponga esto, y en cambio no, ahorita es libre para de tal manera que no es que se busquen votos, sino que se busque que es el Espíritu Santo que habla en el sínodo. El protagonista ahí es el Espíritu Santo. Aquí insinúa un punto muy delicado. El Espíritu Santo entonces habla ahora al sínodo, es decir, al pueblo, porque el sínodo ahorita es la representación del interés y de los sentimientos del pueblo. Es decir, el Espíritu Santo ya está hablando es al pueblo, y ya no más al sucesor de los apóstoles, al vicario de Cristo, al sucesor de San Pedro. El Papa es el vicario de Cristo, y él es la iglesia docente, la cabeza de la iglesia docente, es decir, aquella que nos enseña, nos gobierna y nos santifica.
Los laicos somos gobernados, santificados y enseñados. Es decir, ¿qué es lo que enseña la Iglesia durante 2000 años? Ha sido el depósito de la fe, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí con nosotros durante los 33 años, sobre todo los últimos 3 años de su vida hasta su muerte, pasión y resurrección. De manera tal a que lo que se enseña hasta el Apocalipsis cuando se cierra la revelación. Eso la Iglesia nos lo ha enseñado y de manera infalible, pero esa infalibilidad funciona en la Iglesia a través de los dogmas, a través de la infalibilidad pontificia cuando el Papa quiere enseñar y pontificar. Pero acá está habiendo una ruptura con el magisterio de la Iglesia que nos preocupa mucho. Bueno, una última cosa también, el Papa Francisco le escribió una carta después de la carta manuscrita que él mandó al padre James Martin. Ahora hace otra carta manuscrita al colectivo La Banda, que es un grupo homosexual de Australia llamado Acceptance. En la carta, él felicita el 50 aniversario de este grupo de acogida LGTBIQ y hace referencia también a la madre, a la monja de New Ways Ministry, que se llama Janine Gramich, que ella siempre se ha abierto hacia la homosexualidad como nueva pastoral de la Iglesia, como un nuevo ministerio, y la califica de mujer valiente. Con todo esto, pues vemos una situación muy dolorosa de la Iglesia girando hacia el comunismo, girando hacia la aceptación de pecados de la carne antinatura. Y vamos entonces a ver, ya aquí vemos pues que la Iglesia está girando para como que una renuncia, da la impresión, salvo un esclarecimiento mejor, una renuncia al magisterio tradicional de la Iglesia. Y nos preguntamos, los que queremos ser fieles a la Iglesia, ¿Quo vadis Petro? ¿Hacia dónde vas, Petro? Haciendo alusión al momento en que Pedro, estando en Roma, como obispo de Roma, teniendo miedo, huye de Roma. En la vía Apia se encuentra con nuestro Señor, que se le aparece y le dice: ¿Quo vadis Petro? ¿Hacia dónde vas, Pedro? Y entonces él percibe que él tiene que volver a Roma para morir mártir, y en ese sentido, pues nosotros ahora, frente a ese viraje, pedimos humilde, respetuosamente, filialmente al Papa: ¿Quo vadis Petro? Por el lado de Colombia, por el lado nacional, Petro amenaza, hace una advertencia a quienes sueñan con tumbar el gobierno y dice: no se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia. Les voy a decir, no sean brutos. Ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa. Es decir, él está amenazando lanzar a Colombia, es un chantaje, es una distorsión, lanzar a Colombia hacia la violencia, caso tal que no acepten sus reformas, y la paz total, que no es otra cosa sino la capitulación total. Por otro lado, hay nuevas evidencias de delitos de Petro en las últimas elecciones. Fueron 500 millones de pesos que él recibió del FECODE que no fueron registrados en las cuentas de las elecciones presidenciales. Es decir, eso aumenta más el delito de los topes electorales. ¿Qué se hizo con esos dineros? ¿Por qué no se hace juicio político? Es porque aquí hay una impunidad y porque queda cada vez más claro que la corrupción es institucional. El Congreso no quiere mover el juicio político pese a todo eso. Y en base a esa impunidad, a pesar de todos los escándalos que hubo a propósito de Laura Sarabia, con todo el problema de la sospechosa muerte del coronel Oscar Dávila, que tenía muchas declaraciones a hacer a propósito de miles de millones de pesos que venían de Caracas, dineros que llegaban para Petro, en todo caso a la casa de Laura Sarabia,
cosas que no se esclarecieron nunca y que se están esclareciendo una que otra cosa tangencial. Mientras tanto, Laura Sarabia vuelve a gobierno asesorando al gobierno de Petro. ¿Y dónde está el juicio político? No lo hay. Más bien pensamos que todo se prepara para un gran robo de las elecciones en octubre, porque ya se están ventilando posibles delitos del partido Creemos de Fico Gutiérrez en Medellín, porque lo que quiere la izquierda es apoderarse de las grandes plazas electorales de Colombia para consolidar el poder comunista en Colombia. Por lo tanto, es necesario acabar con las candidaturas que se oponen a Petro. A pesar de que Fico tiene ahora el 63% de la favorabilidad del electorado de Medellín, y Upegui y Corredor solamente 11 o 6%, que son los que son a favor de Petro. Sin embargo, es posible que la Corte Electoral tumbe a Fico por algún tipo de improcedencia, por falta de las suficientes firmas en el registro de su partido Creemos. ¿Será que el Consejo Nacional Electoral tomará ese asunto tan abruptamente? Ustedes ven que la justicia por esos lados es de una severidad impresionante, pero mientras tanto, por el lado de todos los escándalos que se ventilan sobre el gobierno Petro, los delitos, no hay juicio político. Con todo eso terminamos mostrando cómo el país, si nosotros no reaccionamos, el país va rumbo hacia la consolidación de una venezolanización de Colombia y una consolidación del gobierno comunista. Y para eso felicitamos el último manifiesto de CONANCO, UCB, que es el movimiento de unión de veteranos y civiles en favor de la institucionalidad y la defensa de nuestra querida patria por la libertad de Colombia. Y ellos denuncian precisamente todos los movimientos a favor de poner a los delincuentes y a los narcotraficantes con las mismas prerrogativas que tienen los subversivos comunistas en el marco de la paz total, para que ellos sean liberados, sean legitimados, y con eso pues el gobierno se legitima, apoya y es impune con la delincuencia en Colombia. Mientras tanto, también dice este manifiesto de CONANCO, de civiles y veteranos, UCB, hace también alusión a los 100,000 delincuentes de todo el país que van a recibir en razón de 1 millón de pesos cada uno para no matar. Dice el presidente Petro, les pagaremos por no matar. Pero en el fondo son todas esas personas, 100,000 personas, que se van consolidando a favor del gobierno Petro, dirigidos por el gobierno Petro, y que pueden ser el inicio de milicias populares en las que se acabe la seguridad del país y el país quede amarrado en un totalitarismo muy peligroso, en que se acabe la libertad de expresión y se acabe la seguridad para el país. Este manifiesto lo voy a colocar aquí en el link. Yo les sugiero que ustedes lo lean porque realmente es muy trascendente. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de 7 días en revista. Si le gusta estos videos, estos noticieros con un pensamiento idóneo a la luz del pensamiento católico, por favor dele un me gusta y compártalo con otros. Muchas gracias.